Muchísimas gracias, profesora Díaz. Gaurko gure azken hizlari nagusiak fisika. Nuestro último orador de esta tarde recibió el Premio Nobel de Física en el año 1995 por descubrir el primer exoplaneta, es decir, el primer planeta fuera de nuestro sistema solar. Desde entonces, su equipo de investigación ha colaborado en la localización de otros 250 exoplanetas y ha desarrollado herramientas astronómicas y técnicas experimentales. De recibir a Didier Queloz, director, fundador del Centro Leverhulme para la Vida en el Universo de la Universidad de Cambridge y del Centro para el Origen y la Prevalencia de la Vida del Instituto Tecnológico Suizo en Zúrich. El título de su conferencia es La revolución de los exoplanetas. Les dejamos con Didier Queloz. Un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí. Bueno, estamos todos en el planeta Tierra. Estamos en órbita alrededor de una estrella que se llama Sol. Estamos rodeados por cientos de miles de millones de estrellas en nuestra galaxia. Hay millones y millones de galaxias en nuestro universo. Pero bueno, me imagino que ustedes lo saben ya. Nos ha costado unos 100 años para llegar a esta imagen, comenzando con Newton y luego siguiendo con otros científicos. Y el último capítulo de este capítulo ha ocurrido en los últimos 30 años. ¿Y ese último capítulo cuál es? Bueno, la pregunta de que si hay o no otros planetas en órbita alrededor de otras estrellas, y todos esos millones y millones de galaxias que existen en el universo. Y este último episodio muchas veces se compara con una revolución. Y en mi charla de hoy voy a intentar explicarles por qué es una revolución y en qué consiste esta revolución. Porque yo diría que incluso no es una revolución, es el comienzo de algo incluso más grande, es el comienzo de llegar a una mejor comprensión de la vida en el universo. ¿Por qué tardamos tanto en detectar planetas que están en órbita alrededor de otras estrellas? Bueno, el problema es la estrella. Si tenemos un telescopio, incluso el telescopio más grande, y lo dirigimos hacia una estrella, nos cegamos. Estamos ciegos porque hay tanta luz que sale de la estrella, con lo cual no podemos ver el planeta que está al lado de la estrella porque no se ve. Es como tener las luces de un coche que hace que no vemos nada más. Con lo cual tenemos que utilizar diferentes trucos. ¿Cuáles son los trucos? Bueno, miramos la estrella e intentamos ver si hay algo en esa estrella que yo puedo utilizar para buscar el planeta. ¿Qué hacemos entonces? Utilizamos la gravedad como nuestro truco, porque cuando hay un planeta que está en órbita alrededor de la estrella, entonces se mueve un poquito la estrella, porque cambia el centro de la gravedad. Podemos utilizar eso para calcular la velocidad de la estrella utilizando el efecto Doppler, es decir, los cambios en la luz, y podemos utilizar eso. Y si tenemos suerte, cuando el planeta cruza esa línea que conecta tu telescopio con la estrella, entonces podemos ver algo, parece una pequeña nube que cruza por delante de la estrella y hay una pequeña caída en la cantidad de luz que nos llega, y así podemos buscar un planeta. Y esas son las técnicas que utilizamos
hemos utilizado para encontrar casi todos los planetas que hemos descubierto. Y gracias a esa técnica podemos calcular el tamaño del planeta, su velocidad, su órbita, etcétera, etcétera. Bueno, podía pasar por los 30 años de descubrimiento, pero bueno, voy a resumir todo esto. Y aquí, en esa gráfica, tenemos este resumen. Esto es un diagrama. ¿Y qué vemos aquí? Bueno, vemos el periodo de la órbita, que nos dice la distancia entre el planeta y la estrella, y también tenemos el tamaño, el radio, y también tenemos la masa del planeta. Y en ese diagrama se puede reconocer Júpiter, ¿no? Júpiter está ahí arriba, a la derecha, y la Tierra y Venus también están ahí. Cada punto que vemos aquí en estos diagramas corresponde con un planeta que hemos detectado. Estamos hablando de unos 5.000, pero bueno, se descubren más todos los días. Y lo que es fascinante de esto es la imagen global que nos da del sistema. Es una imagen que impresiona bastante, que era un poco un shock porque los planetas no están donde pensábamos que iban a estar. Podemos ver que los planetas que están en una ubicación que no tiene nada que ver con la posición de Júpiter. Y claro, la Tierra y el Venus están completamente solos como planetas en ese diagrama. Entonces, ¿dónde están los demás planetas? Están en posiciones muy distintas en relación con su estrella. Y para explicar eso, tengo que explicar la tecnología que estamos utilizando hoy en día para detectar estos planetas. Cualquier cosa que está a la derecha de la línea interrumpida que vemos, podemos detectar. Cualquier cosa que está a la derecha, a la izquierda, podemos detectar. Todos los planetas que están a la derecha no podemos detectarlos. Vamos a centrarnos entonces en la parte detectable, la parte donde podemos detectar planetas. Y podemos ver que todos los planetas que nos encontramos aquí, no tenemos planetas del mismo tipo en nuestro sistema solar. Aquí tenemos diferentes grupos de planetas. Tienen el tamaño y la masa de Júpiter, pero una órbita de solo pocos días. Es decir, son planetas muy, muy, muy calientes que están muy cerca a sus soles, a sus estrellas. Les llamamos los Júpiters calientes. Hay otro grupo muy grande de planetas que corresponde con un grupo que muchas veces le llaman supertierras, mini Neptunos, porque tienen el mismo tamaño y masa de la Tierra, pero no tienen nada que ver en cuanto a su distancia a su estrella. Tienen órbitas de menos de un día en algunos casos, es decir, una órbita más pequeña que la órbita de Mercurio. Entonces, la gran mayoría de los planetas que hemos detectado hasta ahora están muy, muy, muy cerca de sus estrellas, muy cerca. Y en la órbita de Mercurio, más cerca de Mercurio no hay nada en nuestro sistema solar. Entonces son planetas completamente diferentes. Hay algunos planetas que son algo parecidos. Ese es el grupo que están ahí, que están en la misma categoría que Júpiter, pero la gran mayoría de esos planetas son muy distintos a Júpiter. Pero estos gráficos son confusos de alguna manera y por lo tanto tengo que mostrar la probabilidad de encontrar un planeta. Es decir, cuando observamos una estrella por la noche, lo que veamos nos dará la probabilidad de encontrar un planeta de esa categoría en realidad vemos que hay muy pocos que entren en la categoría del Júpiter caliente. Hace 30 años empezamos a buscar planetas con una máquina que llamamos LOD. Buscábamos como un grupo de estrellas de 140 en total, encontramos 2 en concreto. Y la sorpresa fue que nos dimos cuenta de que este grupo de planetas que llamamos mini Neptunos o supertierras
son la amplia mayoría del sistema que tenemos en la galaxia. Tenemos más del 50%, hasta el 80% de posibilidades de encontrar un planeta de este tipo orbitando una estrella. Entonces, de alguna manera, el problema es el mismo. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar un planeta y una estrella? ¿O es una probabilidad del 100%? Bueno, los planetas se forman de una manera muy natural, el proceso en el que se forman las estrellas, pero el planeta que terminamos observando no son realmente los del sistema solar, porque hay muy pocas estrellas que tengan planetas como el sistema solar, y eso es lo revolucionario. Eso cambió nuestra perspectiva. No somos el único ejemplo de planeta. Hay muchísimos planetas alrededor de sus estrellas, por supuesto, pero hay muchas diferencias. La cantidad de datos que estamos obteniendo puede combinarse entre sí, puede combinarse en función de la masa, del tamaño de los planetas, para lograr información que llamamos información de densidad, es decir, que nos da información sobre la naturaleza de los planetas, de qué están hechos esos planetas, o qué similitud tienen con los planetas del sistema solar. Y así obtenemos este tipo de gráfico, de diagrama, ¿no? Tenemos la masa y el tamaño de los planetas. Y entonces aquí vemos las mediciones de los planetas que orbitan alrededor de estrellas. Y para interpretar esto he añadido algunos elementos que nos ayudan a interpretar esto con planetas conocidos que podemos ver aquí. Vemos los ejes que también definen la estructura típica de un planeta, que serían gigantes, planetas gigantes, es decir, los planetas que tienen la misma composición que Júpiter o Saturno, es decir, la misma cantidad de material que tiene el Sol. Por ejemplo, necesitamos 1000 Júpiteres para crear un Sol. En términos de material, necesitamos helio, hidrógeno básicamente, ¿no? Pues cualquier planeta con estas características estará en esa línea. Neptuno, que aparece aquí, no se puede explicar utilizando el mismo modelo que hemos utilizado para Júpiter y Saturno. Entonces, para la misma masa, que es la masa que tenemos aquí, Neptuno es mucho más compacto, es mucho más denso. La razón de ello es que Neptuno tiene muy poco hidrógeno. Y el hidrógeno lo que hace es que los planetas sean más grandes, y por esa razón Neptuno es un gigante fracasado. En su proceso de creación no capturó esos gases que vemos en otros planetas. Bien, tenemos por lo tanto muchos planetas más densos que Neptuno, con tamaños que llegan hasta 1. Vemos aquí el tamaño de una Tierra. Tenemos como una nube de objetos aquí. Es muy difícil de entender qué son, ¿no? Lo único que podemos hacer con este gráfico, ¿no?, para poder interpretarlo mejor, quizás sería añadir la Tierra. ¿Dónde estaría la Tierra en cuanto a densidad, ¿no? Es un planeta rocoso y estaría en esta línea verde que vemos aquí, en esta línea verde discontinua. Todo lo que esté ahí en esa línea verde tendrá una densidad similar a la Tierra. Entonces, será fácil que sea un planeta también rocoso como la Tierra, ¿no? Vemos, la Tierra estaría aquí. Esta es una masa de la Tierra y ese es el radio de la Tierra, un radio de Tierra, ¿no? Bueno, podemos ver cómo o dónde se podría ubicar un planeta únicamente hecho de agua, ¿no? Pero bueno, sería complicar las cosas. Pero bueno, vemos aquí, según la estructura del planeta, podemos crear este tipo de gráficos. Y lo que vemos aquí es una gran diversidad de estructuras, ¿no? Estructuras que están de manera intermedia ahí, que son como Neptuno, mini Neptuno, como supertierra o un mundo acuático de agua. Podemos utilizar una terminología muy amplia aquí, pero bueno, es una forma de expresar lo que no conocemos, no sabemos muy bien lo que estamos haciendo, pero sí que sabemos algo. Y es que hay una línea divisoria entre planetas como los del sistema solar, son telúricos, son rocosos, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, y los planetas gigantes, ¿no? Hay un gran salto entre estas dos categorías de planeta. Y esto es específico de nuestro propio sistema, no es algo que veamos de manera genérica.
en todos los planetas del universo? Porque hay una gran variedad, una gran diversidad de planetas. Hemos hablado de la diversidad de la vida sobre la Tierra. Bueno, pues aquí hablamos de diversidad de los planetas en las galaxias. Y esto fue sorprendente. Ver esto fue sorprendente. Entonces tenemos ahora una imagen general, pero tampoco entendemos muy bien los detalles al respecto. Todavía nos queda mucho por entender, por modelar aquí, ¿no? Y por qué tenemos toda esta diversidad. Bueno, hemos detectado planetas, hemos medido la masa, el tamaño de los planetas, pero podemos hacer muchas más cosas. Vamos a ver qué tipos de datos podemos recabar de estos mundos tan lejanos. El truco sería este momento de tránsito, ¿no? Hay configuraciones especiales donde estamos mirando un sistema y en la órbita del planeta cruza el disco de la estrella. Y entonces esos momentos son muy especiales, que se producen cuando la estrella oculta el planeta, cuando está el planeta detrás de la estrella. Esto es un eclipse, eso es un momento interesante porque podríamos plantearnos por qué. Pues si el planeta está detrás, no lo vemos, pero es interesante porque la estrella se detecta en ese momento. Entonces, si observamos la estrella, vemos que no pasa nada, no vemos el planeta porque está detrás, pero cuando el planeta surge y empieza a ser visible, lo que sí vemos con nuestro equipo es que se produce un aumento de la luz emitida por el sistema. Y hay una ligera diferencia entre el momento en el que el planeta estaba detrás de la estrella y el momento en el que empieza a aparecer ese planeta. Y ahí obtenemos una indicación clara de la cantidad de energía que proviene del planeta como tal, directamente de ese planeta. Y así podemos medir la temperatura media del planeta y también podemos estudiar la naturaleza de la atmósfera reflectante de la Luna, por ejemplo, que refleja luz. Entonces, esto es un momento muy especial, esta es la configuración interesante, ¿no? Otro momento es cuando el planeta está justo delante de la estrella. Ese momento lo que hace es ocultar la estrella o parte de ella. Entonces, lo que hace es robar parte de la luz de la estrella, y esa cantidad de luz que roba es proporcional al área que el planeta está bloqueando. Entonces, si el planeta tiene el tamaño de toda la estrella, el mismo tamaño, pues robaría toda la luz. Si solo roba una fracción, eso es porque normalmente, como es el caso de Júpiter, bueno, pues que es 10 veces más pequeño que nuestro Sol, entonces el área que se retira, que se roba, es del un 1%, ¿no? Y suele ser esa la situación. Y podemos hacer mucho más que esto, porque si estudiamos y analizamos en detalle la luz que se emite en ese momento, obtendremos unas conclusiones interesantes. Y vamos a ver un par de imágenes obtenidas de estaciones espaciales. Esta es una imagen en espectro visible, es una foto que se puede hacer con un teléfono móvil, parece un momento mágico, ¿no? Vemos esta parte de la biosfera, ¿no? Que mide 10 kilómetros únicamente en un diámetro de 6.000 kilómetros, ¿no? Es muy fina. Pero bueno, este es el cielo azul que vemos. Esa línea fina que vemos en azul. Bien, si vemos en este mismo momento esa configuración tan especial que he mencionado, si observamos el espectro infrarrojo, que es un poco como nuestra piel, ¿no? Que es un termodetector. Bueno, si utilizamos los infrarrojos aquí, la imagen que obtenemos es ligeramente diferente. Si observamos con atención la distancia entre la Luna y la Tierra, vemos que la distancia ha aumentado. ¿Volvemos? Lo vemos, ¿verdad? La imagen de la Tierra aparece sin la atmósfera. ¿Por qué? Porque la emisión térmica a esas longitudes de onda proviene de la superficie del planeta. Es el calor emitido por el planeta. La temperatura del planeta, lo que estamos viendo en ese caso. Entonces, aquí vemos algo muy interesante. El tamaño del planeta depende del color, de la longitud de onda del planeta. Entonces, si lo hacemos al revés, ya vamos al extremo, podemos utilizar una longitud de onda muy específica, muy sensible a un gas que nos protege de las radiaciones nocivas del Sol, que es el ozono.
Entonces, si utilizamos esta técnica, podemos ver la luz que es sensible al ozono, en el sentido en que el ozono absorberá la luz, robará esa luz y evitará que esa luz atraviese. Vemos que aquí, en este caso, la atmósfera es mucho mayor, sería de 50 kilómetros en concreto, y creo que se entiende el mensaje, ¿verdad? El tamaño del planeta depende de la longitud de onda utilizada al observarlo, porque el tránsito observado, si observamos el tránsito en distintas longitudes de onda, veremos distintos tamaños. Y esto se llama espectroscopía de tránsito. Y esto es algo que observamos hace 10 años. Y ahora estamos llegando a un nivel increíble. Y me gustaría mostrar aquí los últimos resultados de espectroscopía de tránsito, publicado hace un par de semanas, un exoplaneta del tamaño de Neptuno. Ha sido observado con distintos colores. Vemos aquí el azul, una micra, y lo que vemos en definitiva es la cantidad de luz bloqueada. Vemos que este gráfico va arriba y abajo, ¿no? Entonces, el tamaño del planeta va variando dependiendo de la luz utilizada para ver ese tránsito. Es un gráfico muy complejo y para entenderlo tenemos que hacer una modelización inversa. Hay que intentar saber cómo podemos explicar esta estructura tan increíble, ¿no? Estas subidas y bajadas continuas en los datos. Y entonces podemos explicar esto con la atmósfera, con una atmósfera específica. Podemos decir, bueno, en esta atmósfera hay moléculas especiales. Estas son las moléculas metano, dióxido de carbono y el sulfuro dimetilo es muy interesante como molécula también. Entonces, de esta manera, esta es la primera vez que una atmósfera tan compleja, especialmente en el caso donde se ha detectado metano y dióxido de carbono, esta es la primera vez que se utiliza esta técnica y yo creo que vamos a realizar muchas más mediciones que nos van a permitir aprender mucho. Detectar la atmósfera del planeta es interesante y podemos saber, por lo tanto, qué hay en la atmósfera de los planetas. ¿Esto qué significa para un astrofísico en la práctica? Bueno, podemos observar la atmósfera de la Tierra y decimos, bueno, pues hay esto y aquello. Pero tenemos que tener mucho cuidado aquí porque la Tierra es una especie de planeta vivo, ¿no? Y no se puede comparar al 100% con otros planetas. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta la historia de la Tierra. Y luego vamos a ver cómo se compara esto con los exoplanetas. Esta es la historia de la Tierra desde el punto de vista científico. Si vemos esto como un reloj, pues empezamos aquí, ¿no? Y llegamos hasta el día de hoy. Entonces, estos gráficos nos explican, en definitiva, que la Tierra ha ido evolucionando a lo largo del tiempo muchísimo, además. Entonces, cuando se formó como objeto astronómico, tenía elementos muy definitorios, se perdió mucho helio, mucho hidrógeno, pero hay muchos impactos de meteoritos llenos de carbono en la Tierra que provienen de la zona de hielo del sistema solar, lleno de CO2, etcétera, introduce mucho carbonato en la Tierra. Probablemente también agua, porque también habría mucha agua en los cometas. Entonces todo eso entra al planeta, alimenta al planeta con elementos que no estaban ahí durante su formación. Y luego, pues se desarrolla la estructura, los componentes más pesados se precipitan, como el hierro, y se va generando una atmósfera principalmente volcánica con mucho CO2, SO2, etcétera. Vemos esta atmósfera. Es un ejemplo extremo de atmósfera que vemos en Venus, por ejemplo. En la Tierra, en algún momento determinado, ocurrió algo. Ocurrió un momento prebiótico. Prebiótico significa antes de la vida. Entonces ocurrió algún proceso químico, y esto lo cambió todo. Esto lo ha explicado muy bien la anterior ponente, ¿no?
¿Qué ocurre? Bueno, pues que se genera la vida. Y todo eso empieza a poblar todos los nichos que podamos pensar y se mezcló todo esto con el planeta. Porque el planeta forma parte de la vida forma parte del planeta, la vida está por todas partes en el planeta, vemos que tiene carbono, todo está interrelacionada. Y entonces, en ese momento, se dan situaciones interesantes. Esta es la historia de la Tierra, básicamente. Lo que nos fascina a los astrofísicos es que si analizamos el planeta en distintos momentos, bueno, ¿qué podemos ver, ¿no? Con nuestro telescopio, utilizando la tecnología que he mencionado anteriormente? ¿Qué vemos? Pues vemos espectros de moléculas similares a los que hemos visto antes. Y lo que es fascinante es que las moléculas, el espectro antes de que se produjera la vida es muy diferente. Luego tenemos el momento en el que se generó vida y el espectro actual. Vemos que estos gráficos son totalmente distintos entre sí, es decir, la atmósfera del planeta es totalmente diferente. Y lo que es increíble para mí no son los detalles, ¿no? Sino el efecto enorme que vemos. Vemos que hay una gran diferencia entre estos tres gráficos. Es obvio, es claro. Y esto es algo que podemos observar. Podemos buscar esto también en otros planetas. Y esto genera muchísimas preguntas muy interesantes, por supuesto. Aquí tenemos una imagen famosa del punto azul. En su momento fue increíble, ¿no? Pues porque aparece ahí un elemento en mitad de ninguna parte. Se trata de una imagen tomada por una nave en nuestro sistema. Y cuando analizamos los datos de ese momento, observamos esto, que es un espectro que incluye todos los componentes que hemos visto anteriormente. Vemos CO2, y nitrógeno, CH4, etcétera, etcétera. Y de nuevo, vemos que no son detalles, realmente es algo grande, ¿no? Y entonces, no solamente nos fijaremos ya en la espectroscopía de tránsito que he mencionado antes, sino que vamos a hacer estos espectros. Y tenemos ahora un equipo increíble, tenemos este telescopio que se está construyendo ahora, un telescopio enorme que se está construyendo en Chile en concreto, que es el mejor lugar para observar el cielo en nuestro planeta, y estará operativo en un par de años. Y la idea es generar este tipo de espectros. ¿Y a qué me refiero? Bueno, estamos buscando vida en el universo, en definitiva. ¿Y esto tiene sentido? ¿Tiene lógica? Bueno, pues vamos a ver un par de cosas para ver si esto es una idea un poco loca o no. Hemos visto que se pueden medir los espectros de los planetas que están en la lejanía. Pero, ¿qué significa esto respecto a la vida? Bien, la gente que estudia biología puede decir, esto es una locura, porque la vida es muy compleja, no se puede pensar que es algo único, que puede darse de una única manera. Bueno, voy a apoyarme en una cita de un premio Nobel, que es Christian de Duff, que dijo esto que vemos en pantalla, y es una cita que me gusta mucho. Dijo algo muy sencillo, y es que la vida es una manifestación obligatoria de la materia y está inscrita en el tejido del universo. Forma parte del patrón del universo. Entonces, si se da aquí, puede darse en otro lugar. No es algo especial o extraordinario. Si creamos una estrella llamada Sol aquí y se ha generado aquí, tiene que haber otras estrellas en otros lugares. En términos astrofísicos, esto abre muchísimo nuestro ámbito. Si pensamos de esta manera, si traducimos esto desde el punto de vista astrofísico, pues podemos decir, bueno, el universo empieza con el Big Bang. Es un momento fascinante, pero también aburrido, porque se crea el tiempo, el espacio, quizá la materia o el hidrógeno. Bueno, no pasa mucho ahí, ¿no? Pero las leyes de la física empiezan a actuar ahí. Y se empiezan a crear estrellas, ¿no?
Las estrellas siguen una maquinaria fascinante a la hora de crearse, ¿no? Porque todo es química. La química empieza a generarse ahí, todos esos elementos empiezan a generarse, van combinándose a átomos. Todo eso se genera después del Big Bang. El Big Bang permite que todo esto ocurra, pero luego se van generando las estrellas, y las estrellas hacen mucho más. Son los laboratorios de bioquímica que se van desarrollando, y luego la bioquímica pues va funcionando en el universo, pero hace mucho frío, todo va muy lento, hay radiación, bueno, pues todo esto va cambiando y evolucionando, pero es un proceso muy limitado. Pero el lugar en el que se da la química es en los planetas. Los planetas que pensemos, que pueden ser de tipos muy diferentes. Entonces, bueno, el sistema permite que se generen planetas de todo tipo, y en esos planetas empieza a funcionar la química. Hay distintas temperaturas, hay distintas condiciones, igual llueve, igual se genera un lago, luego puede haber océanos, no importa, ¿no? Ahí empieza a funcionar esa química, esa bioquímica, pero la bioquímica es muy diferente. Entonces, ahí podemos decir, bueno, si analizamos el Big Bang, bueno, todo esto va generando un proceso donde después van dándose los planetas, y en algún momento se genera la vida, ¿no? Hay una transición ahí hacia la vida. Entonces, ¿por qué intentamos dividir todos estos momentos, estos dos momentos, y dejamos la materia, ¿no? Analizamos la materia, la generación de la materia por una parte y la generación de la vida por otra, pero es que ahí ha tenido que haber una transición. Entonces, para mí como físico, realmente todo empieza en el Big Bang, se generan muchos elementos, empieza a funcionar la química y luego se genera la vida. Entonces, para mí, el inicio de la vida tiene que darse en numerosas ocasiones y en numerosos lugares. La cuestión no es el inicio de la vida, la cuestión es... The Earth is special. La cuestión es básicamente que la vida sigue, ¿no? En Marte, en Venus, no sé, quizá en el pasado se generara vida, perdida en la atmósfera. Igual la vida se generó en Marte, en Venus, ¿no? Igual hace 3 billones de años Venus podía ser similar a otra estrella, ¿no? Y quizá hubiera agua y quizá fuera un planeta azul. Como Venus no recicla el CO2 porque no tiene tectónica de placas y no tiene agua, que la tectónica necesita el agua para funcionar, entonces todo se detiene, todo el proceso se detiene y al final pues hay un efecto térmico. Bueno, este momento del inicio en la vida, del desarrollo de la vida es importante. Entonces, ¿qué significa en la práctica encontrar vida, ¿no? Aquí tengo que dar un salto y tengo que hablar de la vida vista desde la mirada de los biólogos. Bien, estas son las descripciones de lo que ocurre a nivel de microsegundo en nuestro cuerpo, en este momento. Y esto es lo mismo que ocurre en las plantas ahí fuera, ¿no? Y esto es lo mismo que ocurre por todas partes. Es un proceso mágico que mantiene la vida viva en este planeta. Tenemos este diagrama basado en 3 elementos. 3 mecanismos, ¿no? La replicación del ARN, que es un mecanismo único que compartimos todos los seres o todos los organismos vivos del planeta. Así es como generamos energía. Tenemos que generar la energía a través de procesos químicos y tenemos que asegurarnos de que todo esto no queda diluido. Necesitamos un mecanismo de compartimentalización de la energía, ¿no? Y tiene que haber un intercambio, porque si no, no podemos alimentarnos tampoco. Entonces, bueno, son procesos complicados, pero son procesos que ocurren. Y esto es fascinante. Es un proceso que lleva ocurriendo durante 4 gigaaños de evolución. E implica muchos retos, porque
De alguna manera, pensamos que el producto final de un largo proceso que comenzó hace mucho tiempo es este, ¿no? Este es el árbol de la vida, a través de estos 4 gigaaños de evolución, ¿no? Entonces vemos esta gran diversidad de vida, de organismos vivos en nuestro planeta, en la Tierra aquí. Los seres humanos estamos aquí, llegamos bastante tarde en el proceso, y aquí estaríamos en la actualidad, la vida en la Tierra en la actualidad. Y el reto aquí, ¿cuál es? Bueno, por supuesto, observamos que hay una gran diversidad. Y todo empieza en este punto, en el inicio. Entonces, ¿cómo conectar todo esto con el elemento que ha permitido que la vida surja? Esa es una gran dificultad, ese es un problema al que tenemos que enfrentarnos. Y yo creo que observando muchos planetas distintos, incluyendo Marte y Venus, vamos a poder lograr una imagen más completa de lo que está ocurriendo. Entonces, solo hay una cosa que sabemos con certitud y que nos está ayudando mucho, y es que la vida no se ha generado hoy. Hoy no estamos creando la vida, ¿no? Esto es lo que ha dicho la ponente anterior, de alguna manera. Lo que hacemos es replicar la vida, solamente estamos replicando lo que hay. Somos réplicas nosotros, nosotras, ¿no? Nuestro cerebro nos dice, nuestra conciencia nos dice que somos únicos e únicas. Pero bueno, esto es una trampa de nuestro cerebro realmente, porque somos una réplica, ni más ni menos, unas réplicas fantásticas, pero eso es lo que somos, réplicas. Entonces, bueno, ¿por qué esto es así? Pues porque la condición para crear vida de cero no se da ahora. Entonces, no observamos que estas condiciones existan en la Tierra en este momento, porque en el momento en que se generó la vida en la Tierra, estamos hablando de hace 4.000 millones de años, como 500 ya millones de años después de la generación del universo. Entonces, San Sebastián tenía esta pinta. Entonces, es un planeta diferente del que tenemos ahora, ¿verdad? Aquí es donde se generó la vida. Este es un buen sitio para generar vida. Es curioso, pero es así, porque entonces la atmósfera era totalmente diferente de lo que es ahora. Había agua, había mucho CO2 en la atmósfera, había muchos impactos de cometas, muchísimos más que ahora, muchísimos más. Hay mucha actividad volcánica, con erupciones de mucha altura, gases. Esta es la química de la vida. Este es el caldo de cultivo de la vida. Aquí empezó la vida. Y yo creo, bueno, que lo vemos claramente. Podemos observar muchos planetas diferentes, ver qué aspecto tienen, y sabemos que en algún momento determinado se han podido dar las condiciones para que se genere la vida. Y hay que conectar estos elementos. Uno de los elementos es la bioquímica de la vida. Podemos replicar la bioquímica de la vida en un laboratorio para regenerar la vida hoy en día. El mismo tipo de proceso que dio lugar a la vida, sin utilizar los trucos que utiliza la vida hoy en día. Podemos tener las mismas condiciones, las condiciones adecuadas que permitieron la generación de la vida. Y no solo es cuestión de generar nueva vida, es cuestión de desarrollarse. Esa vida también se tiene que desarrollar. Hay que acordarse de que tardó muchísimo la vida en volverse más compleja. Fue un proceso larguísimo. Y eso fue durante la gran oxigenación, que ya se ha mencionado anteriormente
en la sesión de hoy. Y eso es lo que estamos intentando hacer. Esto es el aspecto revolucionario de los exoplanetas. El descubrimiento de esos exoplanetas está abriendo una nueva ventana de oportunidad para entender mejor la vida aquí en nuestro planeta. Está permitiendo que entendamos mejor la química temprana que dio lugar a la vida. Claro, nunca hemos ido a Marte, pero claro, no tenemos muchas muestras de elementos que se han encontrado en otros planetas. Eso también nos va a ayudar a entender nuestra vida mucho mejor. Y aquí, en ese diagrama, que es un poco complejo, es un poco refleja o plasma lo que estamos intentando hacer. Tenemos la química que refleja la diversidad de la vida. Luego también tenemos una información bastante limitada acerca de los exoplanetas, pero esa información, aunque sea escasa, nos está ayudando mucho porque se combina con nuestra comprensión profunda de la planetología de los planetas más cercanos. Y no me estoy limitando a Marte, Venus, porque vamos a ir a Marte y iremos algún día a Venus. Será difícil, pero iremos. Tendremos que solucionar algunos problemas, pero bueno, podemos mandar satélites también a los planetas gigantes. También tenemos lunas que orbitan alrededor de los planetas gigantes y sabemos que hay una gran diversidad de condiciones bioquímicas y tenemos muchísimas ganas de explorar los planetas más cercanos y también los exoplanetas que están más lejos. Es entonces el comienzo de una gran historia, una historia muy larga en la cual vamos a entender mejor la vida y las condiciones necesarias para que se dé la vida. Muchísimas gracias.